La operación que borró una vida. Noviembre de 1941. Mientras el mundo se consume en la Segunda Guerra Mundial, una joven de apenas 23 años entra caminando a un hospital en Washington, D.C. No es una criminal. No es una paciente terminal. No representa una amenaza para nadie. Es una mujer alegre, amable y profundamente querida por quienes realmente la conocen. Sin embargo, en cuestión de horas, su vida cambiará para siempre. Los médicos le piden que rece, ella obedece. Le piden que cante, y ella canta. Después le piden contar hacia atrás. 20, 19, 18. Su voz comienza a quebrarse. Las palabras dejan de tener sentido. Y de repente, silencio. Ese silencio marcará el inicio de uno de los secretos familiares más grandes del siglo XX. La joven que entró esa mañana al quirófano nunca volverá a ser la misma. No volverá a escribir con la ilusión de antes. No volverá a bailar como lo hacía en los salones de Londres. No volverá a caminar con la misma seguridad. Ni volverá a pronunciar las palabras que definían quién era. Pero lo más difícil aún estaba por llegar. Durante más de 20 años, su nombre apenas será pronunciado. Mientras uno de sus hermanos conquista la presidencia de Estados Unidos y el apellido Kennedy se convierte en sinónimo de poder, glamour y esperanza, ella permanecerá lejos de los reflectores, viviendo en una pequeña casa rodeada de árboles, bajo el cuidado de unas religiosas en Wisconsin, lejos de los fotógrafos, lejos de los discursos, lejos de su propia familia. ¿Cómo pudo la familia más admirada de Estados Unidos ocultar durante décadas la existencia de una de sus propias hijas? ¿Por qué una decisión tomada en secreto cambió para siempre la vida de Rosemary Kennedy? ¿Y cómo aquella tragedia, que comenzó en un quirófano, terminaría inspirando uno de los movimientos más importantes del mundo en favor de las personas con discapacidad intelectual? Esta no es solamente la historia de una hermana olvidada. Es la historia de una familia dividida entre el amor, la ambición y el miedo. La historia de una época en la que la ciencia prometía respuestas que todavía no podía ofrecer. Y la historia de una mujer cuya voz fue silenciada, pero cuyo legado terminaría cambiando millones de vidas. Esta es la verdadera historia de Rosemary Kennedy. Durante una pandemia, septiembre de 1918. Estados Unidos vivía uno de los momentos más difíciles de su historia reciente. La Primera Guerra Mundial aún no terminaba, y mientras miles de jóvenes combatían al otro lado del océano, un enemigo invisible comenzaba a propagarse por las ciudades. La gripe española avanzaba con una velocidad aterradora. En cuestión de semanas, hospitales enteros quedaron rebasados. Las salas de emergencia ya no tenían camas suficientes. Los médicos trabajaban sin descanso, y cada amanecer parecía traer más funerales que nacimientos. Nadie sabía exactamente cómo detener aquella enfermedad. Solo sabían que seguía cobrando vidas. En medio de aquel escenario de incertidumbre, en una tranquila calle de Brookline, Massachusetts, una familia esperaba un acontecimiento completamente distinto. No esperaba una tragedia, esperaba una nueva vida. Dentro de aquella casa se encontraba Rose Fitzgerald Kennedy. Tenía apenas 28 años. Era una mujer profundamente religiosa, disciplinada y acostumbrada a mantener el control incluso en los momentos más difíciles. Pero aquella noche, el dolor del parto aumentaba con rapidez. Su esposo, Joseph Patrick Kennedy, caminaba de un lado a otro intentando mantener la calma. Habían enviado a buscar al médico. Sin embargo, el médico nunca llegó. No era una negligencia,
Era la realidad de una ciudad atrapada por una pandemia. Los doctores atendían decenas de emergencias al mismo tiempo. Muchos recorrían hospitales sin descansar. Otros asistían partos. Algunos incluso habían enfermado. Cada minuto de espera parecía eterno. Entonces ocurrió algo que décadas después sería motivo de debate entre médicos e historiadores. La cabeza del bebé comenzaba a asomarse, pero el médico seguía sin aparecer. La enfermera tomó una decisión desesperada. Ordenó a Rose que dejara de pujar, que resistiera, que esperara unos minutos más. Esos minutos se convirtieron en una hora, después en otra. Y, según los relatos conservados por diversos biógrafos, durante ese tiempo, la enfermera ejerció presión para impedir que el nacimiento continuara mientras aguardaban la llegada del médico. Nadie imaginaba que aquella decisión sería recordada durante generaciones. Casi 2 horas después, el médico finalmente llegó y el bebé nació. La pequeña lloró, respiraba, movía sus manos. Parecía una niña completamente sana. Sus padres decidieron llamarla Rose Marie Kennedy. Con el paso del tiempo, todos empezarían a llamarla simplemente Rosemary. Un nombre más dulce, más cercano, más fácil de pronunciar dentro de una casa que, con los años, estaría llena de niños. Nadie podía imaginar que aquella pequeña se convertiría en una de las figuras más enigmáticas de la historia de Estados Unidos. Los Kennedy no eran una familia común. Joseph Kennedy no soñaba únicamente con ser un hombre exitoso. Soñaba con construir una dinastía. Creía que cada uno de sus hijos estaba destinado a alcanzar un lugar importante en la historia. Desde muy pequeños les inculcó disciplina, competencia, excelencia. Fracasar no era una opción. En aquella casa se premiaba el esfuerzo, la inteligencia, el liderazgo y la capacidad de sobresalir. Era un ambiente donde todos parecían correr hacia el mismo destino, siempre más alto, siempre más lejos, siempre más rápido. Sin embargo, con el paso de los meses, Rose comenzó a notar pequeños detalles. Rosemary tardó un poco más en gatear. Después tardó más en ponerse de pie. También caminó más tarde que sus hermanos. Sus primeras palabras llegaron con retraso. Y cuando finalmente comenzó la escuela, aprender a leer y escribir resultaba mucho más difícil para ella que para el resto de los niños. Nada de esto ocurría de forma repentina. Era un proceso lento, casi imperceptible, como esas mareas que cambian sin que uno se dé cuenta, hasta que el paisaje ya no es el mismo. Rose no se rindió. Buscó profesores particulares, consultó especialistas, investigó métodos educativos. Cambió de escuela más de una vez con la esperanza de encontrar el lugar adecuado para su hija. Durante años creyó que, con suficiente dedicación, Rosemary lograría alcanzar el ritmo de los demás, porque eso hacen las madres cuando aman profundamente a un hijo. Nunca dejan de buscar una solución. La princesa americana. Mientras el resto del mundo comenzaba a conocer el apellido Kennedy, dentro de casa existía una realidad muy distinta. Rosemary no era la más rápida, no era la mejor estudiante, tampoco era la más competitiva, pero era quizás la que más sonreía. Cada reunión familiar parecía iluminarse cuando ella reía. No necesitaba llamar la atención. Su forma de mirar a las personas, de abrazarlas y de celebrar los pequeños momentos bastaba para conquistar a quienes realmente la conocían. Sus hermanos aprendieron muy pronto que Rosemary necesitaba un poco más de tiempo y, lejos de burlarse, comenzaron a adaptarse a su ritmo. Cuando jugaban tenis, disminuían la velocidad de la pelota para que ella pudiera devolver cada golpe. Cuando navegaban en Hyannis Port,
corregían discretamente el rumbo del velero para ayudarla sin que ella lo notara. No era compasión, era amor, un amor silencioso, de esos que no necesitan explicaciones. Rose Kennedy estaba convencida de que su hija podía seguir avanzando. Llevaba registros meticulosos de cada uno de sus hijos, su estatura, su peso, las enfermedades que padecían y los pequeños logros que alcanzaban. Con Rosemary hizo aún más. Buscó escuelas especializadas, contrató maestros particulares, consultó médicos, investigó métodos educativos poco conocidos para la época. Cada nuevo colegio representaba una nueva esperanza, y cada despedida era una promesa silenciosa de que, esta vez, todo sería diferente. Pero los años pasaban, y la distancia entre Rosemary y sus hermanos seguía creciendo. Escribir nunca fue sencillo para Rosemary. Cada palabra requería concentración, cada frase demandaba paciencia. Sin embargo, nunca dejó de hacerlo. Sus diarios no hablaban de política, no hablaban de negocios, no hablaban de poder, hablaban de cosas mucho más simples. Un vestido nuevo, una tarde agradable, una amiga, una canción, un baile que había salido mejor de lo esperado. Mientras el resto de su familia soñaba con conquistar el mundo, Rosemary encontraba felicidad en aquello que muchas personas pasan por alto. Y quizás por eso sus diarios resultan hoy tan conmovedores, porque nos recuerdan que una vida extraordinaria no siempre necesita grandes acontecimientos. A veces basta con aprender a disfrutar los pequeños momentos. Pero mientras Rosemary aprendía a disfrutar de las pequeñas alegrías, su padre imaginaba un futuro completamente distinto. Joseph Patrick Kennedy no solo quería una familia exitosa, quería construir una dinastía. Estaba convencido de que sus hijos ocuparían los cargos más importantes del país. Cada conversación, cada escuela, cada amistad, cada decisión. Todo debía acercarlos un paso más al poder. En aquella casa, el éxito no era un deseo, era una obligación. Y aunque Joseph amaba profundamente a todos sus hijos, comenzaba a preguntarse qué lugar ocuparía Rosemary dentro del futuro que había imaginado. Era una pregunta que lo acompañaría durante años y cuya respuesta terminaría cambiando la vida de toda la familia. En 1938 ocurrió algo inesperado. Joseph Kennedy fue nombrado embajador de Estados Unidos en el Reino Unido. Para la familia comenzaba una nueva etapa. Europa los esperaba. Londres abría sus puertas. Y por primera vez en muchos años, Rosemary parecía encontrar un lugar donde todo tenía sentido. La vida diplomática seguía un ritmo muy distinto al de la competencia constante que dominaba la casa de los Kennedy. Había ceremonias, recepciones, conciertos, bailes, protocolos cuidadosamente organizados, y ese orden ayudaba a Rosemary a sentirse segura. Poco después llegó una noticia que emocionó a toda la familia. Las hijas del embajador serían presentadas oficialmente ante el rey Jorge VI y la reina Isabel. No era un simple saludo, era uno de los mayores honores de la diplomacia internacional. Había un problema. La reverencia exigida por el protocolo británico era extraordinariamente compleja. Cada movimiento debía ejecutarse con absoluta precisión. Rosemary practicó durante horas, todos los días, durante 2 semanas completas. Se caía, volvía a levantarse, comenzaba otra vez, nunca se rindió. Finalmente llegó el gran día. Vestida con un elegante traje blanco de tul y sosteniendo un pequeño ramo de lirios del valle, Rosemary caminó por los salones del Palacio de Buckingham. Las cámaras estaban listas, los periodistas observaban cada movimiento. Miles de personas seguirían aquella ceremonia en los periódicos del día siguiente. Cuando llegó su turno, respiró profundamente. Avanzó,
Realizó la reverencia casi a la perfección, y justo cuando comenzaba a incorporarse, tropezó ligeramente. Durante un instante pareció perder el equilibrio. El silencio fue absoluto. Entonces ocurrió algo inesperado. El rey sonrió. La reina también. La ceremonia continuó como si nada hubiera pasado. Rosemary respiró aliviada. Había superado uno de los momentos más importantes de su vida. Los historiadores coinciden en algo. Aquellos meses en Europa fueron probablemente los más felices de toda la vida de Rosemary. Asistía a conciertos, visitaba museos, disfrutaba los bailes, escribía cartas, llenaba las páginas de su diario con recuerdos sencillos, pero profundamente felices. Por primera vez, no parecía quedarse atrás. Simplemente vivía, sin comparaciones, sin presiones, sin sentirse diferente. Pero mientras los Kennedy disfrutaban de la elegancia de Londres, Europa comenzaba a oscurecerse. En el horizonte se acercaba una guerra, y con ella, el principio del fin para aquella breve etapa de felicidad. En septiembre de 1939, Alemania invadió Polonia. La Segunda Guerra Mundial acababa de comenzar. Los Kennedy abandonarían Europa, y Rosemary regresaría a Estados Unidos, sin saber que el lugar donde había sido más feliz quedaría atrás para siempre. Lo que la esperaba al volver a casa no sería un nuevo comienzo, sería el inicio del capítulo más oscuro de su vida. El peso del apellido Kennedy. En el verano de 1940, los Kennedy dejaron atrás Europa. Las recepciones diplomáticas, los bailes, las cenas en embajadas, las tardes tranquilas que Rosemary tanto disfrutaba. La guerra había cambiado el continente, y regresar a Estados Unidos parecía la única decisión posible. Pero, sin saberlo, Rosemary también dejaba atrás el lugar donde había sido más feliz, porque Londres no solo le había dado recuerdos inolvidables, le había dado algo que nunca volvería a encontrar. Un ritmo de vida donde podía sentirse suficiente. Al volver a casa, Rosemary encontró una familia diferente. Su padre estaba completamente concentrado en la política. Sus hermanos comenzaban a construir carreras públicas. Cada conversación giraba alrededor de campañas, discursos, alianzas y poder. La competencia que siempre había existido dentro de aquella casa parecía haberse intensificado. Todos avanzaban, cada vez más rápido, y Rosemary permanecía en el mismo lugar. Lo que antes eran pequeñas diferencias comenzó a hacerse mucho más evidente. Rosemary olvidaba instrucciones. Le costaba seguir conversaciones largas. A veces reaccionaba con frustración cuando no lograba expresar lo que sentía. Había días tranquilos. Pero también aparecían cambios repentinos de humor que preocupaban a quienes vivían con ella. Hoy sabemos que muchas de esas conductas podían estar relacionadas con su discapacidad intelectual y con la enorme presión emocional que enfrentaba. Sin embargo, en la década de 1940, el conocimiento sobre salud mental era muy limitado, y el miedo solía ocupar el lugar de la comprensión. Para comprender lo que ocurrió después, debemos entender el mundo de aquella época. En los años 40, muchas familias ocultaban cualquier discapacidad intelectual o trastorno mental, no por falta de amor, sino porque la sociedad era implacable. Existía un profundo estigma. Se pensaba que una condición de este tipo podía arruinar matrimonios, carreras políticas e incluso el prestigio de una familia entera. Las instituciones especializadas crecían por todo el país. Muchos médicos recomendaban separar a estas personas de la vida pública, y tratamientos que hoy consideraríamos inaceptables eran presentados entonces como avances científicos. Ese era el mundo en el que vivían los Kennedy. Joseph Kennedy
había dedicado toda su vida a construir una dinastía. Cada decisión tenía un propósito, cada inversión, cada amistad, cada movimiento político. Todo estaba diseñado para abrirles el camino a sus hijos. Pero había algo que no podía controlar: Rosemary. No porque dejara de quererla, sino porque comenzaba a temer que el mundo no la tratara con la misma compasión que tenía su familia. Cada episodio de ansiedad, cada dificultad para adaptarse, cada comportamiento inesperado alimentaba una pregunta que no dejaba de perseguirlo. ¿Qué ocurriría si la prensa descubría la verdadera situación de Rosemary? ¿Podría destruir el futuro político de sus hermanos? Joseph comenzó a consultar especialistas. Buscó opiniones. Escuchó diagnósticos. Leyó investigaciones. Quería una solución. Cualquier solución. En aquellos años empezaba a llamar la atención un procedimiento experimental. Algunos médicos aseguraban que podía reducir la agresividad, controlar impulsos y estabilizar el comportamiento de ciertos pacientes. Su nombre era lobotomía prefrontal. Hoy sabemos que se trataba de una intervención extremadamente invasiva y de resultados impredecibles. Pero en 1940 todavía había quienes la presentaban como una esperanza para casos considerados difíciles. Mientras todo aquello ocurría a su alrededor, Rosemary seguía viviendo su vida. Continuaba escribiendo, le gustaba bailar, disfrutaba las reuniones familiares cuando podía asistir. Sonreía con facilidad. Confiaba plenamente en quienes la rodeaban. Nunca imaginó que en distintos despachos y consultorios otras personas discutían su futuro sin preguntarle qué quería ella. Su destino comenzaba a decidirse, y ella no tenía voz en esa conversación. Llegó el otoño de 1941. Joseph Kennedy creía haber agotado todas las alternativas. Las escuelas no habían dado el resultado esperado. Los tratamientos disponibles parecían insuficientes, y Rosemary continuaba mostrando episodios que, a sus ojos, amenazaban el futuro de toda la familia. Fue entonces cuando tomó una decisión que mantuvo en absoluto secreto. No consultó a sus hijos, no informó a la prensa, y, según las investigaciones históricas disponibles, tampoco compartió todos los detalles con su esposa antes de llevarla a cabo. Solo unas cuantas personas sabían lo que estaba a punto de suceder. Rosemary no era una de ellas. Al otro lado de la línea se encontraba uno de los médicos más controvertidos de su tiempo. El hombre que aseguraba poder cambiar una personalidad con la punta de un bisturí. Su nombre era Walter Freeman. Y aquella llamada cambiaría la historia de la familia Kennedy para siempre. A veces, las decisiones que transforman una vida no se toman en un quirófano. Se toman mucho antes. En una oficina. En una llamada telefónica. En un momento de miedo. Y cuando esa decisión finalmente llega al hospital, ya es demasiado tarde para detenerla. En el siguiente capítulo presenciaremos uno de los procedimientos médicos más controvertidos del siglo XX. Una operación que prometía devolver la tranquilidad, pero que terminó arrebatándole a Rosemary Kennedy la vida que había conocido hasta entonces. La decisión que nadie pudo deshacer. El otoño de 1941 llegó cargado de incertidumbre. Mientras Europa seguía consumiéndose en la guerra, dentro de la familia Kennedy se libraba otra batalla, una que nunca aparecería en los periódicos. Joseph Kennedy estaba convencido de que Rosemary necesitaba ayuda, pero también temía algo más: que cualquier comportamiento impredecible pudiera afectar el futuro político de sus hijos. En aquella época, la discapacidad intelectual era vista con prejuicio. Muchos médicos hablaban de corregir conductas,
y algunos tratamientos experimentales comenzaban a recibir una atención preocupante. Fue entonces cuando Joseph tomó una decisión que mantendría en absoluto secreto, sin consultar a sus hijos, sin explicar todos los detalles a su familia. Levantó el teléfono y llamó al neurólogo Walter Freeman. Aquella conversación duró apenas unos minutos, pero cambiaría el destino de Rosemary para siempre. Walter Freeman era una figura respetada dentro de ciertos círculos médicos, brillante, carismático y profundamente convencido de que estaba revolucionando la psiquiatría. Junto al neurocirujano James Watts, promovía un procedimiento conocido como lobotomía prefrontal. La teoría parecía sencilla: modificar ciertas conexiones del lóbulo frontal para reducir la ansiedad, la agresividad y los cambios bruscos de comportamiento. Algunos pacientes parecían mejorar, muchos otros no. Pero en 1941 todavía no existían tratamientos eficaces para numerosas enfermedades mentales. La psiquiatría buscaba respuestas, y Freeman estaba convencido de haber encontrado una. Sin embargo, no todos compartían ese entusiasmo. Diversas voces dentro de la comunidad médica advertían que la técnica seguía siendo experimental y que sus consecuencias podían ser irreversibles. Aún así, la operación continuó ganando adeptos. Noviembre de 1941. Rosemary Kennedy tenía 23 años. Llegó al hospital sin imaginar que aquel día marcaría el resto de su existencia. No estaba bajo anestesia general. Solo recibió un sedante ligero. Los médicos necesitaban que permaneciera consciente durante toda la intervención. Su voz sería la única forma de saber hasta dónde podían avanzar. El ambiente era extraño. Nadie levantaba la voz. Los médicos hablaban con absoluta calma. James Watts comenzó el procedimiento. Walter Freeman permanecía atento a cada respuesta de Rosemary. Todo dependía de ella. No existían monitores modernos, ni estudios por imagen, solo una conversación y un bisturí. Freeman le pidió que recitara una oración. Rosemary obedeció. Después le pidió cantar. Ella comenzó a entonar una melodía patriótica. Su voz sonaba tranquila, natural, como cualquier otra mañana. Luego vino una tercera instrucción. Empieza a contar hacia atrás. Rosemary comenzó. 20, 19, 18, 17. Su voz seguía siendo firme. Mientras tanto, los médicos continuaban avanzando. Entonces ocurrió. Las palabras comenzaron a perder claridad. Los números dejaron de tener sentido. Su voz se volvió lenta, incomprensible, hasta desaparecer por completo. Los médicos detuvieron inmediatamente el procedimiento. Habían llegado demasiado lejos. En cuestión de minutos, la joven que había bailado en los salones de Londres, que había practicado durante semanas una reverencia para presentarse ante la realeza británica, que escribía diarios llenos de pequeños momentos felices, ya no existía. Cuando Rosemary despertó, nada era igual. Había perdido gran parte de su capacidad para hablar. Necesitaba ayuda para caminar. Sus movimientos eran torpes. Su capacidad intelectual había disminuido drásticamente. Las habilidades que tanto esfuerzo le había costado desarrollar durante más de 20 años desaparecieron en cuestión de horas. La operación no había solucionado el problema. Había creado uno infinitamente mayor. Joseph Kennedy quedó devastado, pero ya era imposible regresar el tiempo. No existía una segunda oportunidad. No había tratamiento capaz de revertir el daño. La decisión estaba tomada, y Rosemary tendría que vivir con sus consecuencias para siempre. Pocos días después, Rosemary fue trasladada a una institución psiquiátrica privada. No regresó a casa. Su madre conocería los detalles de la operación únicamente después
de que todo hubiera terminado. Sus hermanos apenas recibieron explicaciones. Las preguntas comenzaron a multiplicarse. Las respuestas desaparecieron. Poco a poco, el nombre de Rosemary dejó de mencionarse en las reuniones familiares. Las fotografías dejaron de publicarse. Las entrevistas dejaron de incluirla, como si alguien hubiera decidido borrar lentamente su existencia. Y durante casi 20 años, ese silencio sería absoluto. Hay decisiones que cambian una vida, y hay otras que cambian la historia para siempre. La llamada telefónica de Joseph Kennedy había terminado. La operación también. Pero el verdadero impacto apenas comenzaba. Porque, mientras Estados Unidos se preparaba para conocer a la familia más famosa del país, la hija mayor de los Kennedy desaparecía del mundo. No había muerto, pero, para casi todos, era como si nunca hubiera existido. La hija que el mundo olvidó. Después de la operación, Rosemary no volvió a casa. No hubo una bienvenida. No hubo abrazos. No hubo fotografías familiares. En lugar de regresar con quienes más amaba, fue trasladada a una institución psiquiátrica privada en el estado de Nueva York. Su nueva vida comenzaba lejos de todo lo que conocía, sin despedidas, sin explicaciones y, sobre todo, sin comprender realmente por qué estaba allí. Con el paso de los meses, ocurrió algo aún más doloroso. El nombre de Rosemary comenzó a desaparecer. En las reuniones familiares ya casi no se mencionaba. Las entrevistas con periodistas evitaban cualquier referencia a ella. Las fotografías recientes dejaron de existir. Sus hermanos sabían que estaba internada, pero pocos conocían exactamente dónde. Y todavía menos entendían lo que realmente había ocurrido. La familia, que siempre había permanecido unida, había construido un enorme silencio alrededor de su hija mayor. Un silencio que se prolongaría durante casi 2 décadas. En 1949 ocurrió un nuevo cambio. Rosemary fue trasladada a Saint Coletta, una institución católica en Jefferson, Wisconsin, dirigida por las hermanas franciscanas. A diferencia de otros lugares donde había vivido, aquí nadie esperaba que Rosemary fuera perfecta. Las religiosas no intentaban convertirla en otra persona. Simplemente querían que pudiera vivir con dignidad. Y, poco a poco, algo comenzó a cambiar. Las hermanas descubrieron que Rosemary estaba recibiendo una cantidad excesiva de medicamentos sedantes. Con mucha prudencia, comenzaron a reducir las dosis. Los cambios no fueron inmediatos, pero aparecieron. Rosemary volvió a pronunciar algunas palabras. No podía hablar como antes. Jamás recuperaría la fluidez que había perdido. Pero ahora era capaz de expresar necesidades sencillas. Podía saludar, podía sonreír, podía volver a comunicarse. Cada palabra era una pequeña victoria. Las religiosas también le regalaron un perro y un pequeño pájaro que permanecía junto a la ventana de su habitación. Los domingos la llevaban al pueblo. Paseaba por las calles, entraba a algunas tiendas y saludaba a todas las personas que encontraba, con la misma sonrisa abierta que había tenido desde niña. Joseph Kennedy financió la construcción de una pequeña casa dentro del complejo. Las religiosas la llamaban Kennedy Cottage. Era un lugar tranquilo, con jardín, con árboles, con espacio suficiente para que Rosemary caminara todos los días. Joseph pagó cada gasto, la vivienda, los cuidados, los traslados, todo. Pero existe un detalle que todavía hoy resulta difícil de comprender. Nunca fue a visitarla. Los registros financieros muestran los pagos. Los registros de visitas no muestran su nombre. Los años comenzaron a pasar, uno tras otro.
Mientras Estados Unidos veía crecer la leyenda de los Kennedy, Rosemary vivía una existencia completamente distinta. John Kennedy llegó al Senado. Después alcanzó la presidencia. Las cámaras seguían cada movimiento de la familia. Las revistas hablaban del clan Kennedy. El mundo entero admiraba aquella historia de éxito. Muy pocos sabían que a más de 1000 kilómetros de la Casa Blanca, la hija mayor vivía completamente apartada del mundo. Quizá el dato más doloroso de toda esta historia sea el siguiente. Rose Kennedy, su madre, no volvió a verla durante 20 años. 20 años. Resulta difícil imaginar el peso que puede tener una ausencia tan larga, y más difícil aún comprender el vacío que deja. Mientras millones de personas seguían las noticias de la familia presidencial, Rosemary encontraba felicidad en cosas mucho más pequeñas. Dar un paseo, escuchar a los pájaros, recibir una sonrisa de las religiosas, comprar algo durante las salidas de los domingos. No parecía guardar rencor. Quienes convivieron con ella la describieron como una mujer tranquila, amable y profundamente afectuosa. Tal vez nunca comprendió por completo por qué había sido separada de su familia, o tal vez sí lo entendía, y simplemente aprendió a vivir con ello. Pero el silencio no podía durar para siempre. En diciembre de 1961, Joseph Kennedy sufrió un grave derrame cerebral. El hombre que durante años había controlado cada decisión de la familia perdió la capacidad de hablar y, por primera vez, alguien más comenzó a hacer preguntas. Esa persona fue Eunice Kennedy, la hermana que de niña había disminuido la velocidad de sus saques de tenis para que Rosemary pudiera seguir jugando, la hermana que nunca dejó de pensar en ella. Muy pronto, Eunice emprendería un viaje a Wisconsin, un encuentro que cambiaría su vida para siempre, y que, años después, daría origen a una de las organizaciones más importantes del planeta para las personas con discapacidad intelectual. Pero esa es la siguiente parte de nuestra historia. Durante 20 años, el mundo creyó que Rosemary Kennedy había desaparecido, pero ella seguía allí, esperando, sonriendo, encontrando belleza en las cosas más sencillas. Mientras la historia escribía el apellido Kennedy con letras de oro, la hija mayor de aquella familia aprendía que, incluso en el silencio más profundo, todavía era posible conservar la esperanza. El legado que cambió millones de vidas durante más de 20 años, Joseph Kennedy había sido el hombre que tomaba todas las decisiones. Era el estratega, el arquitecto de una dinastía. Nada ocurría dentro de la familia sin que él lo supiera, y casi nada sucedía sin su aprobación. Pero en diciembre de 1961, todo cambió. Un derrame cerebral lo dejó gravemente incapacitado. El hombre que había controlado el silencio perdió la capacidad de hablar, y por primera vez en 2 décadas, ese silencio comenzó a romperse. La primera en actuar fue Eunice Kennedy. Desde niña había sido una de las hermanas más cercanas a Rosemary. Recordaba perfectamente cómo adaptaban los juegos para que ella pudiera participar, cómo reducían el ritmo de las competencias, cómo todos intentaban incluirla. Pero, con el paso de los años, también había aprendido a convivir con el silencio. Ahora quería respuestas. Viajó hasta San Coleta, sin cámaras, sin periodistas, solo una hermana buscando a otra. Rosemary tenía 43 años. Caminaba con dificultad. Su brazo derecho apenas respondía. Su forma de hablar era lenta, pero seguía sonriendo. Cuando vio a Eunice, la reconoció. No hicieron falta discursos. No hicieron falta explicaciones.
después de tantos años, dos hermanas volvían a encontrarse. Y ese abrazo era también un reencuentro con una parte olvidada de la historia de los Kennedy. Poco tiempo después, también llegó Rose Kennedy. Habían pasado 20 años desde la última vez que vio a su hija. 20 años. Cuando Rosemary la vio entrar, ocurrió algo inesperado. En lugar de acercarse, retrocedió. Las religiosas recordaron aquel momento durante años. No hubo gritos, no hubo reproches, solo una reacción instintiva, como si, en algún lugar profundo de su memoria, todavía permaneciera intacta la herida del abandono. Aquella escena conmovió incluso a quienes la presenciaron, porque demostraba que algunas emociones sobreviven incluso cuando las palabras ya no pueden explicarlas. Después de aquel encuentro, Eunice comprendió que no podía cambiar el pasado, pero sí podía cambiar el futuro de miles de familias. En su casa de Maryland, comenzó organizando pequeños campamentos deportivos para jóvenes con discapacidad intelectual. No buscaba compasión, buscaba oportunidades. Quería demostrar que aquellas personas podían competir, aprender, disfrutar y sentirse orgullosas de sí mismas. Aquellos encuentros crecieron año tras año. Lo que comenzó como un pequeño proyecto familiar terminó convirtiéndose en un movimiento internacional. En 1968 nacieron oficialmente las Olimpiadas Especiales. Por primera vez, miles de atletas con discapacidad intelectual podían competir en igualdad de condiciones, no para demostrar que eran mejores que otros, sino para demostrar que siempre habían sido capaces. Con el paso de las décadas, el movimiento llegó a todos los continentes. Millones de atletas comenzaron a participar. Y, aunque muchos nunca escucharon el nombre de Rosemary Kennedy, su historia estaba presente en cada carrera, en cada medalla, en cada sonrisa, porque, sin saberlo, ella había inspirado uno de los movimientos de inclusión más importantes del siglo XX. Durante décadas, la verdadera historia permaneció oculta. La familia evitó hablar públicamente sobre la lobotomía. El país conocía a los Kennedy como una familia brillante, exitosa, casi perfecta. Pero en los años 80, diversos historiadores comenzaron a investigar los archivos familiares, los documentos, las cartas, los testimonios, y poco a poco, el mundo descubrió la verdad. Rosemary no había desaparecido por enfermedad. Había sido víctima de una decisión que cambió su vida para siempre. Rosemary permaneció en San Coletta hasta el final de su vida. Las religiosas nunca intentaron convertirla en alguien diferente. Simplemente la acompañaron, la escucharon, la cuidaron y le permitieron vivir con la tranquilidad que durante tantos años le había sido negada. Murió el 7 de enero de 2005. Tenía 86 años. Había sobrevivido a su padre, a 2 de sus hermanos, y también al secreto que durante tanto tiempo intentó ocultarla. Hoy, más de 5 millones de atletas participan en las Olimpiadas Especiales alrededor del mundo. Cada competencia representa mucho más que un evento deportivo. Es una declaración de dignidad, de inclusión y de respeto. Cada aplauso que reciben esos atletas también honra, de alguna manera, a aquella niña que nació durante una pandemia, que soñó con bailar, que saludó a reyes en el Palacio de Buckingham y cuya voz se apagó demasiado pronto. Durante muchos años, el mundo creyó que Rosemary Kennedy era una historia de fracaso. Pero quizá siempre fue exactamente lo contrario, porque su vida obligó a miles de personas a replantearse cómo tratamos a quienes son diferentes, inspiró cambios, abrió conversaciones y sembró el camino para que millones de personas
encontraran oportunidades que antes les eran negadas. Algunas personas cambian la historia desde un escenario, otras la cambian sin siquiera saberlo. Rosemary Kennedy jamás buscó convertirse en un símbolo. Sin embargo, su historia terminó iluminando el camino para millones de familias en todo el mundo. Y quizá esa sea la mayor ironía de todas. La mujer que durante años fue escondida por miedo al juicio de la sociedad, terminó convirtiéndose en uno de los mayores símbolos de inclusión, dignidad y esperanza del siglo XX. La historia suele recordar a quienes ocuparon el poder, a presidentes, a generales, a reyes, pero en ocasiones, las personas que más transforman el mundo son aquellas cuyos nombres casi desaparecieron de los libros. Si esta historia cambió tu forma de ver a Rosemary Kennedy, cuéntanos en los comentarios qué momento te impactó más. Porque detrás de cada gran familia también existen historias que merecen ser contadas. Si disfrutas descubrir el lado más humano de la historia, suscríbete y acompáñanos en el próximo episodio. Hasta entonces, gracias por estar aquí.